Hoy, la primera lectura nos relata la historia de la reina Esther. Es un libro del Antiguo Testamento, el libro de Esther. Esther era una mujer judía que estaba casada con un rey que se llamaba Asuero. Y este rey, recordemos que esto es el Antiguo Testamento, y este rey era una especie así de hombre que hacía lo que quería. Mandaba matar al que se le ponía al frente, etc. Y era un poco las costumbres, por así decir, de la época, ¿no? Entonces eran épocas un poco bárbaras, etc. Entonces, ¿qué pasó? Vean, son los caminos de Dios. Entonces, Esther tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, y Mardoqueo era un hombre muy íntegro, ¿no? Era muy fiel a la ley del pueblo de Israel, etcétera, a la ley de Moisés, y era, respetando las leyes, no se sometía a todas las cosas que este rey, que era pagano, pedía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean cómo Dios a veces dispone las cosas, y que a todos nos pasa, usted que me oye, a mí, Dios en la vida nos pone pruebas, y las pruebas son necesarias para nuestra santificación, justamente para probar nuestra fidelidad a la ley de Dios. Es como en todas las cosas de la vida. Cuando usted estudia, usted es probado, tiene pruebas, tiene exámenes, tiene trabajos, tiene sufrimientos. Bueno, entonces el pueblo judío estaba sometido a este rey, Asuero, y tenía un ministro que se llamaba Amán. Y este Amán veía que Mardoqueo no se sometía a los reyes, a los ídolos paganos. Y eso le provocó un resentimiento tremendo a Amán, a tal punto que en cierto momento Amán se dirigió al rey Asuero para pedir que estableciese un decreto de que aquellos que no se sometiesen a los ídolos paganos iban a ser muertos. Entonces ahí estaba incluido Mardoqueo y estaba incluido todo el pueblo judío. Entonces era una situación trágica para el pueblo judío. Pero repito, son las cosas como Dios a veces las dispone, porque nos prueba. Entonces en esa situación Mardoqueo recurre a su sobrina, Esther, que estaba casada con este rey Asuero. Y la reina Esther, que vivía muy tranquila, no tenía ningún problema, en cierto momento de ella depende el futuro del pueblo de Israel. Entonces el Mardoqueo le dice: en tus manos estamos. Tú tienes que dirigirte al rey y pedirle que cambie ese decreto. Y ella, mujer con muy poca experiencia, etcétera, tiene que asumir una responsabilidad tremenda, tremenda. Y en esa situación es que ella recurre a Dios, y eso es lo que acabamos de leer ahora. Ella hace una oración a Dios. Justamente estamos en Cuaresma, en donde la Iglesia nos recomienda profundizar la oración. Pero recordemos que el Catecismo nos dice que la oración es elevar nuestra alma a Dios. Entonces la reina Esther dirige esta oración que acabamos de leer. Dice: en aquellos días la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, claro, el rey había firmado un decreto instigado por este hombre, Amán, un ministro de él, que tenía mucho resentimiento contra Mardoqueo y el pueblo judío, y que en el fondo cualquiera que no se sometiese a los dioses del rey Asuero iba a ser muerto. Entonces era una especie de amenaza para el pueblo judío tremenda, que vivía en ese momento con una cierta libertad por donde el pueblo judío podía practicar su religión. Vean, hoy en día, paréntesis, hoy en día hay situaciones parecidas. Cada vez más los católicos se nos va restringiendo nuestra libertad de profesar nuestra fe. ¿A dónde va a llegar esto? No sabemos. Pero los organismos internacionales, gobiernos, igual que hace 3000 años atrás, van asfixiando la práctica de la religión, como ha pasado en algunos países y que pasa actualmente en los países comunistas, en China, por ejemplo, en países árabes,
no se permite a los católicos profesar libremente la religión. Los matan, los persiguen, destruyen iglesias, etc. Bueno, pero volvamos aquí a la época esta del rey Asuero y de la reina Ester. Entonces la reina Ester, en esta situación, dice, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra desde la mañana hasta el atardecer. Claro, hizo una oración en una situación de aflicción en donde todo dependía de ella. Y Mardoqueo incluso no le dijo lo que tenía que hacer, simplemente le dijo, mira, de ti depende, porque era sobrina de él, de ti depende el futuro del pueblo de Israel. Tienes que conseguir del rey Asuero que cambie ese decreto y que más bien ocurra lo contrario, que el rey más bien excluya a estos que quieren perseguir al pueblo de Israel. Entonces se postró en tierra desde la mañana hasta el atardecer y le suplicó a Dios diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito sea, etc. Es muy bonita la oración. Protégeme, le dice, porque estoy sola. No tengo más defensor que tú, Señor. Vean, son situaciones por las cuales todos pasamos. Usted que me está oyendo, aquí el que habla, en la vida hay situaciones a veces que solo tenemos el apoyo de Dios. Es lo que uno como sacerdote muchas veces recomienda a las personas. No descuide su fe. A veces a la gente joven. La gente joven hoy en día que anda muy desorientada, ¿no? Uno siempre les recomienda, cuidado con la fe, porque hay muchas ocasiones en la vida en donde solo tenemos nuestro apoyo en Dios, en nadie más. No tenemos apoyo ni en la familia, ni en los hermanos, ni en nadie. Entonces aquí está, es la situación de la reina Ester. No tengo más defensor que tú, Señor. Y voy a jugarme la vida, sí, efectivamente. Era tan terrible este rey Asuero que él bastaba, está relatado en la Sagrada Escritura, ¿no? Que era una situación que aquel que se acercaba a él y que no caía en simpatías, digamos así, él lo mandaba a matar. Entonces la reina Ester jugaba su cabeza también. Entonces ella se dirige en un momento al rey Asuero y le pide que quiere, entonces ella misma tiene que buscar una estrategia. Entonces, ¿qué estrategia busca? Mujer hábil, fíjese, mujer hábil, pero hábil para el servicio de Dios, ¿no? Cuidado, hay los hábiles para beneficio propio, pero nosotros tenemos que ser hábiles en el servicio de Dios. Entonces la reina Ester, hábil en el servicio de Dios, organiza un banquete y lo invita al rey. Entonces, a la hora de ir a invitarlo, es que ella juega su cabeza, porque justamente ella aparece en forma imprevista y el rey la hace pasar. Pero bastaba en ese momento el rey estar de mal humor, que ya había hecho eso con otras mujeres, porque eran hombres medio salvajes. Entonces ella arriesgaba su vida yendo a hablar con el rey. Entonces el rey la recibe bien, pero la oración justamente dice, Señor, yo sé que tú siempre salvas a los que te son fieles. Es muy bonita la oración. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Impresionante la oración que ella hace. Pon en mis labios palabras acertadas. A veces son cosas que nos tenemos que pedir también a Dios. Dios mío, pon en mis labios palabras. Cuando tenemos que decir algo en la vida de familia, en la vida de trabajo, en fin, en cualquier circunstancia, incluso en nuestra relación con Dios. Dios mío, ayúdame a pedirte lo que tú quieres, ¿no? Para que cumplamos tu voluntad. A veces nos dirigimos a Dios exigiéndole, ¿no? Así una especie de que me tiene que atender en lo que yo quiero. Vean, justamente, Dios mío, dame las palabras correctas con las que yo debo rezar y pedir, ¿no? Entonces, pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia del león. El león es el rey. Aquí se está refiriendo ella, el rey Asuero, su esposo. Y haz que yo le agrade, porque si no le agrada, muerte. Ya haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo. ¿No? Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Claro, el pueblo judío estaba amenazado de exterminio. En esas épocas eran exterminios, así. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Es una oración muy linda que hace la reina Ester. Entonces, efectivamente, para terminar la historia, la reina Ester
organiza un banquete, como dije, mujer hábil, inteligente para el servicio de Dios. Y el rey le pregunta, bueno, ¿qué quieres? Te daré la mitad de mi reino si quieres. Entonces ella le dice, no, en el banquete quisiera manifestar mi deseo. Y le pide que invite a este ministro, Amán, que justamente que es el que está organizando todo para exterminar al pueblo judío. Y bueno, a la noche, en el banquete, llega efectivamente el rey con Amán y está la reina Esther. Y en cierto momento la reina Esther le manifiesta que está siendo organizado un exterminio de su pueblo, que ella es judía también. Y su tío y todo su pueblo está siendo amenazado. Entonces el rey se monta por así decir, en cólera. ¿Y quién es el que está tramando ese exterminio del pueblo judío? Y ella le dice, Amán, que está aquí. Y el rey cambia de actitud. Y más bien, el decreto que había hecho para exterminar al pueblo judío, lo hace para acabar con todos aquellos que están tramando contra el pueblo judío. Por envidia y por mil razones. Entonces vean cómo Dios a veces nos pone estas pruebas que son tremendas. Y era una prueba que podía haber sido un desastre para Esther y para el pueblo judío. Y sin embargo, ellos rezan, piden y Dios les da. Entonces, aquí tenemos una lección importantísima para sacar sobre la oración. Es que Dios siempre atiende nuestra oración. Pero recordemos, es algo que ya hemos dicho, pero la repetición es necesaria. A veces le exigimos a Dios o le pedimos a Dios cosas que Dios no nos da. Aquello concreto que yo estoy pidiendo. Porque a veces estoy pidiendo cosas que no me van a hacer bien. A veces pido riqueza, a veces pido éxito, pido cosas materiales. Y Dios es bueno, Dios es infinitamente bueno. Y cuando pido cosas que me van a hacer mal, Dios no me las da. Pero entonces quiere decir que Dios no está atendiendo mi oración. No, Él siempre atiende la oración, sobre todo dándonos aquello que necesitamos para nuestra santificación. Entonces, si yo estoy pidiendo dinero, para poner un ejemplo, ¿no? Que quiero ser rico, quiero tener mucho dinero, etcétera, etcétera, y Dios nunca me da dinero, y siempre vivo pobre, ajustado, Dios siempre está atendiendo mi oración, pero no dándome el dinero, sino dándome las fuerzas para perseverar en el estado en que estoy. Entonces la oración debe ser siempre una herramienta, un arma, digamos, espiritual. Nosotros debemos rezar todos los días. Por eso siempre uno insiste, recemos todos los días. Y la Santísima Virgen ha pedido muchas veces, recen el rosario todos los días. Entonces, si yo no tengo la costumbre, tengo que crear la costumbre de la oración. No, pero no me gusta rezar. No, hay que hacer un esfuerzo para que me guste. Y si no tengo ganas, debo igual rezar. Porque la oración no es que hay que tener ganas, es que hay que asumir una responsabilidad de que es algo necesario para mi bien espiritual y para mi salvación eterna. Entonces, cuidado, mucha gente espera tener ganas para rezar, para confesarse, para acercarse a los sacramentos. No podemos fundamentar nuestra fe en las ganas. No, es una obligación, pero es una obligación delante de Dios, no delante de las demás personas, no es delante de la ley aquí de este mundo, es delante de Dios. Entonces, pidamos hoy día en esta misa y en este periodo de Cuaresma para que nos convenzamos de la importancia de la oración en nuestra vida, en nuestra existencia. No dejarnos llevar por la superficialidad, no dejarnos llevar por la pereza, no dejarnos llevar por la incredulidad. Hoy en día tanta incredulidad, tanta pérdida de la fe a nivel mundial. Entonces, la fe hay que cuidarla. A cualquier edad la fe se puede perder. Como sacerdote conozco mucha gente que pierde la fe. Y pierden la fe, como digo, a cualquier edad. Entonces, la fe hay que cuidarla. Uno de los modos muy importantes de cuidarla es a través de la oración, porque la oración alimenta nuestra fe, a través de los sacramentos, etc. Entonces, pidamos a Dios que nos dé esa compenetración, esa conciencia de la importancia de la oración diaria. No puede ser como a veces personas que dicen, no, ya fui a misa el domingo, ya cumplí con Dios, y reducen su oración solamente a la misa dominical. No, es muy poco eso, es muy poco. O peor todavía, gente que va a misa cuando hay algún funeral, muere algún pariente, ahí hace una señalcita de la cruz y ya. No, cuidado, la fe
hay que trabajarla, es necesario alimentarla con la oración diaria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.